Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Ateneo de Granada. Muchos de ustedes ya nos conocen, algunos de los que están hoy aquí presentes son socios de nuestra entidad, pero otros no lo son, y nos encantaría aprovechar, a mí me encantaría aprovechar, y me lo van a permitir, esta oportunidad para lanzar un llamamiento a todos los que puedan estar interesados en arrimar el hombro en el trabajo que hacemos cotidianamente, que es trabajar por la cultura, trabajar por la formación del pensamiento, formación y transmisión de pensamiento crítico, y ahondar en muchos temas. Tenemos más de 14 secciones que nos permiten abordar temas muy multidisciplinares. Sección de historia, sección de humanidades, de literatura. Tenemos una sección, esta que yo coordino, de Derecho y Sociedad, en donde abordamos temas de índole política y jurídico-política. Tenemos una sección de medio ambiente, tenemos una sección de memoria histórica, de feminismo. Es decir, abordamos desde muy distintas perspectivas muchas áreas de conocimiento que tienen un importante, un indudable interés social. Por tanto, el hecho de que se sumen a este proyecto que representa el Ateneo, para nosotros no solamente es una gran satisfacción, pero una gran ayuda. Porque comentaba hace un momento al profesor Morilla y a algunos de los amigos que hoy están aquí presentes, que somos una entidad modesta, que vive fundamentalmente de las cuotas asociativas, es decir, de las aportaciones de nuestros socios y socias, que hacen posible nuestro proyecto, nuestro trabajo cotidiano. Por tanto, el que más granadinos y granadinas se sumen a este proyecto, apoyen este proyecto, pues sería una enorme satisfacción para nosotros. Bueno, dicho esta pequeña licencia de proselitismo que yo he permitido, quería, y después de darle la bienvenida, por supuesto, también quisiera mostrar mi más profundo agradecimiento al profesor Molina Escobar. Mi agradecimiento porque aceptó desde el primer momento, sin ningún tipo de reserva, y a pesar de que conocemos su intensísima agenda, y aceptó la invitación que yo le formulé desde el Ateneo y desde la sección que yo coordino, que, como les he dicho, es la sección de Derecho y Sociedad. Y lo hizo para abordar un tema que consideramos que es de una enorme relevancia. Un tema, una materia que está en el centro del debate jurídico, del debate político y del debate social, y además un tema que está siendo desde hace tiempo objeto de una enorme manipulación en redes sociales, y también de manipulación, por qué no decirlo, política. Por tanto, abordar este tema con rigor, con el rigor de un especialista, creo que era es una misión que cumple el Ateneo, de las que cumplimos en el Ateneo. Contribuir, como he dicho antes, a formar opinión, a formar opinión rigurosa, a transmitir conocimiento y pensamiento crítico sobre temas de interés general para la ciudadanía. El tema, como saben, es la ocupación ilegal de la vivienda. Para ello contamos, como digo, con el profesor Morillas, que es un especialista en el tema, y además específicamente en esta materia, porque es investigador de un proyecto de excelencia, el proyecto de planificación analítica de herramientas para la prevención del uso alternativo de la vivienda en Andalucía. Por tanto, está especializado en el tema que va a abordar. Eso es lo que nosotros queremos en el Ateneo, lo hacemos en el Ateneo, traer especialistas en cada tema que se aborda. Y aparte de esa especialidad en este tema específico, o sea, su carácter de experto en este tema específico, bueno, resumir el currículum del profesor Morillas es una tarea realmente difícil, ¿no? Es un currículum inconmensurable y muy difícil de sintetizar. Es autor, el profesor Morillas, de más de 200 publicaciones en Derecho Penal y en Criminología. Dentro de esas publicaciones
hay artículos en prestigiosas revistas científicas de España, México, Cuba, Chile, Perú, Alemania e Italia, 14 monografías. Ha sido coordinador y codirector de 23 obras colectivas, 160 capítulos de libro, 32 prólogos y ha dirigido más de 30 tesis doctorales. Además, es investigador principal ha sido investigador principal del grupo de investigación de profesores de Derecho Penal de la Universidad de Granada desde su fundación en 1988 y a partir de ahí ha sido investigador principal en más de una veintena de proyectos de investigación. Además de esa faceta investigadora y de producción científica, también quiero poner de manifiesto su intensa y prolífica labor docente. Una labor docente realmente vocacional. Yo he tenido cerca en el ámbito de nuestras tareas, de nuestras labores docentes en la Facultad de Derecho y es un auténtico ejemplo de profesor vocacional. Ha sido profesor de Derecho Penal y de Criminología, 46 cursos académicos, no hace falta decirlo porque eso ya ponen en pista sobre lo necesario, ¿no? Pero bueno, 46 cursos académicos, investigador principal, como he dicho, en muchísimos proyectos de investigación, profesor invitado en más de 20 universidades y doctor honoris causa por otras tantas universidades españolas y universidades foráneas. Universidad, por ejemplo, por citar algunas, Universidad Técnica de San Petersburgo, Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Argentina, Universidad de Xalapa en México. También ha sido condecorado con múltiples distinciones, entre ellas la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz del Mérito Militar, la Medalla de UNICEF, la Medalla de Oro de la Universidad de Granada y la Medalla de Oro de la Universidad de Almería. Ha sido miembro de la Comisión Técnica para el Estudio de la Reforma del Sistema de Penas por la Orden del Ministerio de Justicia del 14 de julio de 2000. Pero la trayectoria del profesor Morillas, con ser ingente, no se queda en la faceta investigadora y docente, sino que también ha tenido muchas responsabilidades en la gestión académica, que siempre son enormemente generosas. Por eso también muy poco reconocido en la mayor parte de los casos. Ha sido el profesor Morillas fue vicerrector de ordenación académica en la Universidad de Granada entre los años 84 y 1990 y rector de nuestra universidad también desde 1992 al año 2000. Además de su condición de vicerrector y de rector de la Universidad de Granada, ha sido director, por supuesto, del Departamento de Derecho Penal de nuestra universidad, fundador del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, actualmente es miembro honorario de ese instituto, ha sido presidente de la Conferencia de Rectores de Andalucía y actualmente es director de algunas revistas científicas, la revista Cuadernos de Política Criminal y de las colecciones jurídicas, ensayos de derecho penal, monografías de derecho penal, etc. Por tanto, como verán, tenemos un lujo hoy en el Ateneo. El Ateneo se siente muy honrado, y yo particularmente muy honrada, de que nos acompañe el profesor Morillas para compartir generosamente con nosotros su conocimiento y además hacerlo asequible, como él siempre suele hacer. Hoy va a abordar la problemática ilegal de la vivienda, un problema social y jurídico, es el título de su conferencia, y va a abordar ese tema, como digo, desde analizando las diferentes facetas. Muchas gracias a ti por tu amabilidad en la presentación. En el fondo, tantas cosas me da la nostalgia, porque son los años que hay un rendimiento fuerte, pero bueno. Y bueno, yo quiero agradecer de estar hoy aquí en este foro de cultura y de libertad. Y eso siempre es bueno, poder estar en un sitio donde se cultiva. O sea, a veces tan lejanas, ¿no?
cultura social y política. Pero en fin, por lo tanto, muchas gracias, Rosa, y a todos los que estáis aquí asistiendo a esta conferencia. Bien, el título ya ha sido dicho: la ocupación ilegal, la vivienda, un problema social y jurídico. Ahora, yo voy a hacer un planteamiento primero introductorio y luego entrando en las dos variables, en la perspectiva social y la perspectiva jurídica. Quizá más, bueno, no tanto, pero en fin, más la jurídica y eso sí, más la penal dentro de la perspectiva jurídica, que es la que tiene más, iba a decir aliciente, pero tampoco es aliciente, porque el derecho penal, como veremos al final, es la última ratio del ordenamiento jurídico y por lo tanto hay que cuidarlo mucho, hay que utilizarlo con mucha sensación de que es el que tiene las, en este caso, las penas más graves, más fuertes. Por lo tanto, esa será el principio. Vamos a pasar en decisión. Okay. Vamos a ver, lo hemos dicho Rosa, lo estoy diciendo yo, hablar, exponer y escribir de un tema tan complejo como la ocupación ilegal de vivienda o de otra perspectiva, según la vertiente que se utilice, el movimiento Ocupa. Necesitaría mucho más tiempo, necesitaría mayor posiblemente reflexión, aunque yo podría reflexionar, pero en fin, ese es otro tema. Por lo tanto, voy a intentar sintetizar, porque esto es para escribirme una tesis y 2 o 3 libros. Voy a empezar con un ejemplo introductorio que recojo del prólogo de la Ley 5/2018 de 11 de junio, que modifica la de 1 de 2007 de enero, de enjuiciamiento civil. ¿Por qué? Porque me parece que esa ley, que no es penal, que es procedimental, enjuiciamiento civil, pone en manifiesto que se justifica todo el entramado dentro de lo que supone la alarma social que produce la ocupación y la necesidad de modificar, dice la ley, textos legales y planteamientos socioeconómicos y políticos al respecto. Esa es la trilogía más a tener en cuenta. Textos legales, planteamientos socioeconómicos y políticos, que son los que mueven, pues en principio deberían de mover lo que debe ser el ámbito penal, la política criminal del futuro, la política criminal del compromiso, la política criminal de un Estado social y democrático de derecho. Y posiblemente las últimas modificaciones del texto punitivo, incluso del civil, pues han tenido otras perspectivas y otros objetivos. Pero en fin, eso no viene ahora. La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es un título, lo digo del principio, luego lo voy a desarrollar, ustedes no están de acuerdo, no es un título de acceso, en esto creo que sí, no es un título de acceso a la posesión de una vivienda, ni encuentra amparo en el derecho constitucional, esto lo vamos a ver en un momento, a disfrutar de una vivienda digna. Es necesario, pero es necesario desde la perspectiva que hay que plantear, no a través del derecho penal, sino de la responsabilidad y el compromiso de las instituciones y sobre todo de las instituciones públicas. Porque con esta solamente breve introducción, yo creo que la mirada se dirige, hay que dirigirla a los poderes públicos, que son los que tienen que promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ambos derechos. Ahora veremos la adaptación de ambos derechos. Y en ese marco, preocuparse de forma particular por aquellas personas que realmente tengan en riesgo de exclusión social. Ese es el objetivo. Primera conclusión de lo que ha hecho, lo que decía la ley y cómo proyectaba esta situación, es que no ha tenido éxito lo que ha recogido y están recogiendo otras normativas.
Como consecuencia de la compleja y la dura realidad socioeconómica, se ha producido en los últimos años, bueno, no tanto en los últimos años, ahora después, unas estadísticas que ponen de manifiesto hasta dónde llega. Pero, vamos a decir, en los últimos años, un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. Pero también, en bastantes casos, o algunos, diría bastante, lo que se incrementa es una situación más compleja y más difícil de afrontar. Por un lado, ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa, que aprovecha de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables que se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar las actuaciones ilegales por motivaciones diversas. Pocas veces esas motivaciones responden de verdad a la extrema necesidad de esas personas, víctimas de estos planteamientos. Incluso se ha llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos que legítimamente la tenían poseyendo y que era un poco su vida de mayores, su vida de jubilación. Bien, semejante perspectiva puede llegar o puede caminar por la introducción, en primer lugar, posiblemente del constitucionalismo, de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Ahora lo veré. Ustedes hablan, sino asimismo del derecho civil y penal, que son los que tienen una manifestación mayor. La ley, hacer una modificación de la ley del procedimiento civil, se modela sobre ella, pero ya dice esta ley que no es ni civil, ni penal, ni administrativa, es procesal, se modela sobre ella, aunque con la indicación de la presencia penal. Y dice expresamente, fundamentalmente, el artículo 245.2, que es la usurpación y la base fundamental quizá de todo lo que vamos a hablar. Incluso hay algunas cosillas de dimensión administrativa, por ejemplo, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en su artículo 37, referido a las infracciones leves, en el apartado 7, iba a decir, infracciones leves, pero es que en el Código Penal, este artículo 145.2 es también una infracción leve. Son leves menos graves y graves. Bien, y dice la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajeno a la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, fundamental, arrendatario titular de otro derecho sobre el mismo cuando no sea constitutiva de infracción penal. Bien, con ello se pretendió, según los objetivos de la propia ley, que llega hasta nosotros y también al final voy a decir no conseguido, que ante la demanda creciente de respuestas necesarias, ágiles y eficaces, sin tener que recurrir a las penales, es decir, el objetivo que quería plantearlo formalmente era, y hay que seguir planteándolo, porque va a ser que está siendo imposible, era conseguir respuestas, dice, ágiles y eficaces, pero que no sea utilizando la dureza de recurrir a los temas penales. Bien, se plantea entonces una reforma en la que se adecua actualización tradicional interdicto de recobrar la posesión por una recuperación inmediata de la vivienda, legalmente, el artículo que hemos ido a ver, y bueno, es cuestión de profundizar ahora en ello. Claro, esto era un objetivo interesante, por eso he escogido esta ley, pero, pongo en mayúsculas, no conseguido. Menos aún de lo no conseguido, la exclusión del derecho penal, que sigue activo y utilizándose con frecuencia. En consecuencia, la cuestión sigue siendo difícil, la cuestión es controvertida en interpretaciones, ahora veremos
dos partes de esas interpretaciones, ahora dentro de un rato, porque todo esto será el resto de la exposición. Antes de pasar a la segunda variable, sí tengo, esto lo podía haber puesto, pero un perfil de ocupas en España. Yo lo he dividido en cuadros, inquiocupas, que pueden ser mayoritarias, es decir, que permanecen en la vivienda, bueno, ya sin frente al paro, etcétera, etcétera. Familias de situación, familias en situación de vulnerabilidad, quizás sea el punto más importante a tratar y más atractivo. Grupo de delincuencia organizada, esto también lo vamos a ver, grupos organizados que utilizan pues, para sacar provecho económico y para intervenir en todas estas circunstancias por el hecho de delictivo colectivo. Y luego, en cuarto lugar, jóvenes y colectivos ideológicos, bueno, que hacen la intervención por cultura, por filosofía, por ideología, etcétera, pero en definitiva están conjugando pues una cosa que se puede discutir, obviamente, pero que está tipificada en el Código Penal. Y luego está el segundo, no voy a hacer más tampoco, los hechos conocidos por allanamiento y usurpación de inmuebles por comunidades autónomas y los periodos. Es decir, una estadística de los periodos, esto es a través del Ministerio del Interior, en el portal de estadística de criminalidad, si usted lo quiere ver, donde se recoge el total nacional de hechos conocidos por allanamiento y usurpación, que es prácticamente lo mismo como lo vemos con distintos planteamientos. Por ejemplo, en 2024, que es el último año que tenemos datos, hay 16.426. En el 2023, 15.289. En 2022, 16.765. En 2021, 17.274, que es el año donde más hubo. De repente, 14.000, y luego 18 y 17 bajó mucho, luego fui elevándose, no que bajaron 12.000 y 10.000. Por comunidad autónoma, y en todas no lo voy a decir, simplemente la que tiene mayor intervención en este sentido es, como no, la Cataluña, con 7.009. Y en segundo lugar, Andalucía, 2.207. Otra vez va Andalucía detrás, pero en esta valoración mejor, porque mejor en principio, porque hay otros mecanismos de adaptación. Bueno, lo siguiente es la posición del Tribunal Constitucional y de la doctrina del TDH, es decir, de Europa. Vamos con la Constitución Española. De todo lo que he dicho hasta ahora, se puede deducir que la Constitución se ha comprometido con estos temas. Hay 3 artículos que es necesario destacar, 2 fundamentales. Uno es el artículo 18.2 de la Constitución Española, que recoge la inviolabilidad del domicilio. Otro, el artículo fundamental 33 de la Constitución, propiedad privada del fondo de la derecha. Y el artículo 47 de la Constitución, derecho a una vivienda digna y adecuada. Yo voy a utilizar fundamentalmente las dos, 33 y 47, porque son las que pueden entrar en un debate en profundidad, como veremos que han entrado por diversas formas de entender estos temas, fundamentalmente de manera ideológica. La primera, se reconoce el dicho derecho en el artículo 33, es decir, el derecho a la propiedad privada. Con otra perspectiva, el artículo 47, estoy hablando de la Constitución, modela el principio de las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por supuesto, esto hay que pagarlo, pero ¿cómo se protege?
añadiendo, creo que con la importante afirmación de que corresponde, esto lo añade, y ya estamos en la segunda vez que hablo de esto, que va a ser la referencia final de todo mi planteamiento. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para ello. Aquí pongo yo en rojo grande, en ningún caso se refiere expresamente a los particulares, a los propietarios de vivienda. Entonces, yo lo doy en cuenta para todo el desarrollo que viene en nuestro país. Vamos a ver porque luego verán que hay una fuerte confrontación sobre estos temas. Según dicho artículo 27, no legitima ocupar una vivienda ajena. Se trata de un principio rector, no de un derecho fundamental. Sí lo es el artículo 33.1 de carácter patrimonial, es decir, el derecho a la propiedad privada, aunque se ve relativo y expresamente limitado por el 33.2, que es donde se basan aquellos que consideran que pueden estar al mismo nivel ambos derechos. El artículo 33.2 dice que limitado, el 33.1, limitado por la función social, expresamente limitada por su función social, que delimitará su contenido de acuerdo a la ley. Es decir, deja una puerta abierta sobre el fundamento, ojo, de la propiedad privada, pero deja una puerta abierta que en base a esa función social se pueda regular, regulado de la propia Constitución, porque los principios rectores no son directamente exigibles ante los tribunales. Me estoy refiriendo al artículo 27. Ni pueden oponerse a derechos subjetivos previos. Necesita desarrollo legislativo y actuaciones de los poderes públicos. Los diferencia una evidente asimetría de protección. Por un lado, la propiedad privada posee una protección judicial efectiva. El derecho a la vivienda se ciñe a un objetivo programático. En la realidad práctica no cabe la exigencia de ir a un juez diciendo que me dé usted mi vivienda en atención a susodicho artículo 47. Ahí hay una gran diferencia en cuanto a la intensidad de acto. ¿Cómo se quiere más con ello? La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, aquí TDH parte de no reconocer un derecho humano concreto a ocupar una vivienda ajena. Lo que sí reconoce, y esto también, esta diferencia es importante porque creo que esto es lo que también está sucediendo aquí en nuestra jurisprudencia y en España. Lo que sí reconoce es que el desalojo de una vivienda, aunque sea ocupada ilegalmente, legalmente, pero no viene al caso lo que se va a decir ahora, puede afectar a derechos humanos y, por tanto, debe superar un control de proporcionalidad. En consecuencia, una doble dimensión. No existe genuinamente un derecho a ocupar si hay a que el desalojo sea propiciado, sea proporcionado y con garantías. Es decir, el esfuerzo se hace en el desalojo, pero no lo llevan, y esto está pasando aquí también, en el derecho español y en la propia Constitución, no lo llevan al derecho a ocupar. Todo esto lo vamos a reformar y luego lo podemos discutir nosotros. El convenio Europeo de Derechos Humanos pues, hace prácticamente la misma fundamentación. En definitiva, a terminar con esto, según el TDH, bastante de sentencia, dice: la ocupación de la vivienda no constituye un derecho humano protegido por el convenio. Sin embargo, el desalojo de una vivienda ocupada, incluso ilegalmente, lo repito lo de antes, puede afectar al derecho al respeto del domicilio, artículo 8 del convenio, lo que obliga a los Estados a garantizar un control judicial de proporcionalidad, especialmente cuando concurren situaciones de vulnerabilidad.
El convenio no impone la tolerancia de la ocupación, pero sí prohíbe los desalojos automáticos, indiscriminados, carentes de ponderación individualizada. O sea, con lo que yo personalmente estoy de acuerdo. Bien, dicho esto, ahora voy a pasar un poco a la otra parte, se puede hablar así de otra parte, y es las opciones de apoyo, es decir, de aquellos que consideran, ahora veremos por qué, muchas de ellas, por qué sí ese derecho a la vivienda tiene también un planteamiento pues, equilibrado con el de propiedad. Lo he dividido en varias partes. Primacía del derecho a la vivienda. Y se dice, la ocupación se muestra como respuesta a las carencias e ineficaces del Estado para garantizar una vivienda digna. Ya que no hace el Estado, lo hacemos nosotros. Ahora veremos que no. Nosotros. En segundo lugar, incumple un mandato constitucional. Ya hemos visto que no es exactamente así, pero así se lo plantea este sector. La ocupación como reacción social de una omisión estructural de aquel. No se puede exigir respeto absoluto a la propiedad cuando el Estado no garantiza condiciones mínimas de subsistencia. Yo sé, porque voy a cortar esto, decir, ¿qué opinan ustedes de esto? Porque es un tema. En segundo lugar, función social de la propiedad. La propiedad no es un derecho absoluto. Evidentemente, el 33.2 está subordinado a su función social. La ocupación propicia, dicen entre los sectores, la restitución material de esa función social. Viviendas vacías, entidades, etc. Cosa que es un tema también a profundizar en él. Lo que pasa es que luego se generaliza en todas, no solamente en viviendas vacías, sino en los 4 que hemos visto anteriormente de sujetos. Bueno, y ahora viene un tema para mí de especial interés y científicamente, internacionalmente, muy a tener en cuenta, que es el estado de necesidad. Ha aparecido también en determinados sectores, incluso de la jurisprudencia, lo que llaman estado de necesidad social. Yo, por el que no son juristas, ¿no? Pero el estado de necesidad que recoge el artículo 20, número 5, es que es el estado de necesidad. Ahora vemos qué es lo que exige. Y aquí se añade el estado social para estos casos. Claro, que se quiere equiparar al estado de necesidad del artículo 25, que en principio supone que, basado en que el daño del propietario es menor que el daño que le puede producir a la persona que no tiene pues, vivienda, persona que está en grave e inmediato daño, que vive en la calle, exclusión, desahucio, pobreza extrema. Este planteamiento, la mayoría, algunos ahí lo veremos, de la jurisprudencia y la doctrina, en su mayoría niegan esta posibilidad. Fundamentalmente, en razón de la existencia de estado de necesidad del artículo 25, que se acaba de ya no hablo de social, de requerimiento perentorio que suponga la lesión de un bien jurídico ajeno, mientras que el delito de usurpación del 245.2 proyecta una idea de permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y llevan razón, que el estado de necesidad, que para todos los delitos, no solamente para este, utilizando para este, pues supone un acto inmediato. Yo no tengo para comer, no tengo donde dormir y entro a esa casa y voy a dormir. Pero pues, no permanencia, sino simplemente eso. ¿Qué requisitos se exigen? Muy brevemente, no quiero ser dogmático. En primer lugar, que haya ese estado de necesidad por parte de la persona. Ese estado de necesidad llevaría a la pendencia acuciante y grave de un mal propio o ajeno. Necesidad de lesionar un bien jurídico de otra persona o infringir un deber, siempre concurra 3 requisitos fundamentales. 1. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Es decir,
que el mal de la persona que va a utilizar la vivienda de otra persona, eso no sea un bien jurídico mayor o más grave, un daño más grave. Eso es indiscutible. Ahí es donde está uno de los problemas de este planteamiento de estado de necesidad. En segundo lugar, que no haya sido provocado intencionadamente por el sujeto. Y en tercer lugar, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Claro, esto no es simplemente, y vamos un poco más al estado de necesidad social, sin más. Es decir, yo estoy en estado de necesidad, usted tiene que demostrar con todos los datos y todos los requisitos pues que lo está. En este caso concreto se exige una urgencia extrema y acreditada. No basta con pobreza o dificultad económica. Debe probarse que no existía ninguna alternativa real. Claro, decir, ¿cuáles son las alternativas reales? Pues los servicios sociales, que tienen que hacer bastante más, no, los servicios sociales, que son un gasto de la política de los gobiernos. Pero, claro, sociales, esto es jurisprudencia, familiares, albergues. Mire, yo es que no me puedo ir con mi familia. La ocupación debe ser temporal y proporcional. Bien. Claro, esto es el estado de necesidad. El estado de necesidad que hemos visto que social. Ahora yo también un poco. Claro, otra cosa importantísima y que se utiliza bastante en todo esto es el concepto o es la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Un estado de necesidad. Es lo que recoge el Código Penal. La vulnerabilidad no está en el Código Penal. Se utiliza, pero para que ahora pero es importantísimo, claro. ¿Qué es la vulnerabilidad? Entonces aquí, pero en términos generales, es la fragilidad social, económica o personal que implica que las personas sufran unas situaciones que dificulten el acceso a una vivienda digna por medios legales. Se le imprime la burocracia. Por ejemplo, falta de recursos económicos, presencia de menores o mayores con discapacidad, graves problemas de salud físico-mental, situaciones de violencia de género. Todo esto es una síntesis de la jurisprudencia amplia que hay sobre ello. Por lo tanto, la diferencia entre estado de necesidad y vulnerabilidad es que el estado de necesidad sí va a la ocupación, casi nunca prospera en ocupación, casi nunca la jurisprudencia hay algún caso. Y la otra no justifica la ocupación, pero vulnerabilidad, pero la relevancia es en lo posible dentro del desalojo en el procedimiento. Vean que estamos un poco, lo que hemos visto antes, en el Tribunal Europeo, en que, por un lado, esta necesidad sería la exclusión del delito y, sin embargo, es la actuación en los desalojos y en el procedimiento de esos desalojos. Bien. Como he dicho, esto generalmente en la mayoría de las sentencias, etcétera, no se está a favor. Sin embargo, hay algunas sentencias, y esa cada una no he querido utilizar muchas sentencias porque entonces esto se me haría eterno. Pero, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 160/2020, 25 de mayo, dice lo siguiente: el caso es una acreditación suficiente de la concurrencia en la acusada y una situación de precariedad económica tal a la fecha de los hechos, que la colocaban en extrema vulnerabilidad a ella y a sus 4 hijos menores. El informe emitido por los servicios sociales evidencia la imposibilidad de que la denunciada pudiera acudir a prestaciones sociales no contributivas y a soluciones habitacionales de carácter social. La denunciada acudió a las correspondientes instituciones de protección social que no le ofrecieron una solución distinta que hubiera evitado la lesión de la propiedad de la vivienda que viene ocupando. Veamos aquí cómo quizás el que tenía que haber respondido
Esto es una buena política en cuanto a las soluciones por parte del propio Estado. En definitiva, absuelve del delito leve de usurpación, una sentencia de bien inmueble por el que inicialmente había sido condenada y juzgado por apreciación de la eximente completa del estado de necesidad. Como saben ustedes, algunos, las eximentes, el estado de necesidad, la legítima defensa, tiene dos variables, que sea una eximente completa o una eximente incompleta porque falte algún requisito. Esta es completa, es decir, no hay delito, no hay delito. Otra cosa es que pueda haber actuaciones posteriores, pero no ya en el ámbito penal. Luego está la sentencia reciente, 169/2025, del Constitucional, que dice: la vulnerabilidad puede justificar la suspensión del desahucio. Ya estamos en el desahucio, no en el delito. Incluso en ocupantes sin título, o que tienen título no se tiene, pero solo en ciertos casos. Y dice: casos, si el propietario es un gran tenedor o tiene o persona jurídica. En segundo lugar, si se acredita situación real de vulnerabilidad. Esto es obvio. Y hay muchos mecanismos, al final decide el juez si hay vulnerabilidad o no, pero en eso hay que tener, yo creo, desde el presente y futuro, mucho cuidado en cuanto al concepto, no al concepto, sino al desarrollo de la vulnerabilidad. Decisión: se reconoce la vulnerabilidad, es decir, datos que hay se reconocen, se suspende temporalmente el lanzamiento, pero no se legaliza la ocupación, exactamente lo que hemos visto en imágenes de Rufero y todo lo que después hemos visto. Además de esto, crítica a la mercantilización de la vivienda. La ocupación se valida como forma de resistencia frente a la lógica de mercados. Esto es frecuente en los grupos que defienden este posicionamiento. Es decir, es una forma de resistencia frente, bueno, no es el capitalismo, pero no, frente pues, a la lógica del mercado, que hace más vivienda más cara, y deja de ser un bien de uso para transformarse en activos financieros, especulación, etc. Frente a la justicia material, el último ya, la legalidad formal. Legalidad material es que es una ocupación ilegal, pero la legitimidad social, la persona que propicia o el grupo propician esto, es una ocupación justa, precisamente lo que hemos dicho anteriormente. No es, se dice ya para terminar, desobediencia civil, perdón, es desobediencia civil, no delincuencia común. Y añade, en relación al artículo 145, lo legal no siempre es lo justo. Claro, las afirmaciones, no digo ya aquí correcto, sino en general, pues hay que tener mucho cuidado porque pueden rozar también la estructura del Estado Social y Democrático de Derecho y de los principios fundamentales que mantienen el Estado de Derecho. Pero, en partes, sí que es cierto que pueden llevar razón en su tratamiento desde el punto de vista no en esta variante. Bueno, ahora dos cosas que he separado, iba a hablar más de ellas, pero tampoco, no sé si hay aquí alguno que, o alguna, sería muy bien, ¿no? Son dos curiosidades que inciden en estos planteamientos, que uno son los manuales de ocupación. Estamos en la línea del sector que está por ocupación, lógicamente. Es digno, si ustedes tienen interés en ver, en leer alguno de estos manuales de ocupación, porque ponen de manifiesto lo que aquí está sucediendo. Y lo que aquí está sucediendo es un conflicto ideológico claro y terminado. Que no lleva a su razón. Se dice que con la ocupación lo que se pretende difundir, dicen ellos mismos, ¿no?, el manual, práctica como una herramienta revolucionaria que permita a las personas proporcionarse por sus propios medios en un lugar digno donde vivir y desarrollar proyectos que partan de la autogestión, demostrando así a los poderosos
que no se necesita. La legitimación de la ocupación, bueno, la expropiación temporal se fundamenta, pero voy a la siguiente en esta parte. En otro, la propiedad de un inmueble que se encuentra abandonado. Claro, parece que están planteando solamente el inmueble abandonado a la espera de un momento oportuno. Y claro, aquí, en las 14.000 que hemos visto, hay muchas más variables, 4 que también analiza al principio. Entonces, claro, dice, el abandono a la espera del momento oportuno para obtener el máximo beneficio es un lujo en una sociedad. Retiene su edificio, retiene sus casas, etcétera, para especular y para hacerlas más fuertes en el mercado, más caro, etcétera. En esto, pues, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, pero no creo que sea este el procedimiento, sino el procedimiento de ser, pues, una estructura normativa que evite estas situaciones, siempre dentro de la legalidad constitucional y de la legalidad normativa. Si no, estamos perdidos. Luego hay otro, y esto ya lo estoy casi terminando, que fue un portavoz de un grupo político, que afirmaba con rotundidad que en España no hay ocupas. Dice, eso es una mentira, nadie conoce a nadie a quien le hayan ocupado una casa. No existe ese problema, son burlas, exageraciones interesadas y percepciones distorsionadas. Todo se reduce a cifras, estadísticas y relatos que aseguran que la ocupación no es real, que si ocurre algo son casos mínimos y aislados. Por lo menos 14.000. Sin embargo, fuera de los discursos y los gráficos, las acciones y otras, la gente habla, pregunta, comenta y se protege. Cuando un país entero empieza a tomar precauciones por algo que no existe, quizá el problema no sea la imaginación colectiva, sino la distancia entre lo que se dice y lo que en realidad se vive. Es fácil de responder, pero tampoco yo me explico mucho esto, sí. Bueno, ya casi para finalizar, respuestas penales. Hemos llegado ya a qué pinta aquí el derecho penal. Se está buscando en todos estos años, y ahora quizás con más intensidad relativa, la búsqueda de alternativas en el ámbito jurídico civil y administrativo y procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que se intenta solucionar la cuestión de los ocupas con estos sectores del ordenamiento jurídico. ¿Qué se está evitando? Se está evitando la presencia del derecho penal. Que conste, yo soy garantista y creo que el derecho penal debe ser la última ratio del ordenamiento jurídico. Mientras haya otro sector del ordenamiento jurídico, mientras haya políticas realmente aceptables, sociales, económicas, etc., la última ratio. Pero en fin, pongo aquí el ejemplo de Alemania. En Alemania la ocupación ilegal se aborda prioritariamente del derecho civil y administrativamente, reservando la intervención penal para los supuestos de violencia o perturbación grave, lo que refuerza la idea del derecho penal como última ratio. Bueno, esto de los alemanes no descubren nada. Ustedes, los que son más cercanos al derecho penal, y los compañeros, pues parece que Alemania no va más del derecho penal. Pues no es así del todo, no es así del todo. Sobre todo en la parte especial, los delitos. En la parte general, pues sí, han avanzado, y ahora en la parte general, que estoy viendo 1200 páginas, y pongo en una descripción algunos temas bastantes que de hecho se ven que van más allá, que lo miramos desde otra perspectiva, pero en fin, esto no viene al caso. Lo que quiero decir es lo de Alemania, que es prácticamente lo que se está pasando en España, es decir, en algunos penalistas, profesionales, estamos por un derecho penal, de la sociedad democrática de derecho,
estamos con un derecho garantista, estamos con un derecho última ratio, un derecho penal, última ratio, etc. Entonces, en la actualidad hay esencialmente había puesto 4, son 3, le diré por qué. Hipótesis tipológicas a tratar. Dos de ellas son las variables de usurpación, como ocupación de un inmueble. La primera, bueno, esa está, digamos, santificada, es difícil suprimirla porque parece razonable, que es la usurpación con violencia o intimidación. Y es al que con violencia e intimidación las personas ocuparen una cosa inmueble o usurparen un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, la pena es de 1 a 2 años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Yo pongo aquí tipo, principio, a mantener, esto, que se busquen otras alternativas que veo difícil. La segunda es la que más interesa en este sentido que estamos planteando, que es la ocupación pacífica de inmuebles que no constituyen morada. Artículo 245.2, ya he citado como. ¿Por qué pacífica de inmuebles que no constituya morada? Porque si es morada, ya es allanamiento de morada y no es esta tipología de ocupación pacífica. Ahora veremos un poco lo compartido. Lo que supone esta tipología, el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya ni morada o se mantuviera en ellos contra voluntad de su dueño. Esta doble tipicidad es interesante, es lo mismo que el allanamiento de morada, como luego veremos y veremos la diferencia. No solamente es que se ocupe, sino que se quede donde está sin el consentimiento sin la voluntad de su titular. El ocupar, ya lo he dicho antes como concepto, se ha definido como tomar posesión de un inmueble aprovechando su desocupación. La Real Academia dice tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, invadiéndolo o instalándolo en él. Siempre sin que sea morada. Que sea morada ya pasa directamente al allanamiento. Es decir, con mayor pena igual en mantenerse contra la voluntad del dueño. Aquí hay una entrada legítima, por contrato, por la circunstancia que sea, porque dice que pase y se mantiene allí. Es muy próximo también al allanamiento de morada. Y aquí ven ustedes y dirán, ¿y esto por qué? La pena es mínima. La pena es multa de 3 a 6 meses, que es una pena simbólica. No hay pena de prisión, no hay pena, solamente una multa de 3 a 6 meses, que eso es nada, incluso económicamente. ¿Por qué se mantiene? Pues ahí viene un poco la duda. Se mantiene por la utilización que se puede hacer de esas conductas desde la perspectiva del derecho penal. Y menos sería desde el punto del derecho civil. Tanto hasta ahora se mantiene. Hay un sector, incluso de la jurisprudencia, que daría por suprimir esta tipología. Y otro sector que, se podría suprimir, pero podríamos añadir hemos visto violencia e intimidación, la fuerza en las cosas. Esto está un poco copiado del robo. El robo es con violencia e intimidación o fuerza en las cosas. La fuerza en las cosas aquí no se instrumentaliza como un tipo diferente, se incluye en esta tipología de 245.2. ¿Por qué? Pues porque consideran que es prácticamente lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, que no es lo mismo. Posiblemente, se podría construir esa tipología separando, saliendo esta última y que estuviera en el ámbito, si funcionara bien, no si hay un civilista, pero por el derecho civil es mucho más rápido, mucho más atractivo el derecho penal en ese sentido. Bien,
Claro, aquí lo importante es diferenciar, ya lo he hecho, entre morada, inmueble, vivienda y edificio. Si es morada, estamos en el allanamiento de morada, y si es inmueble, vivienda o edificio, estamos en esta tipología. La morada, no hay un concepto dentro, no ya de esta tipología de allanamiento, sino de la estructura del derecho penal, no hay lo que llamamos una interpretación auténtica del legislador de lo que es morada. Hay variables. En principio, yo incluiría la vivienda habitual, segunda, la residencia, la residencial, o incluso, añade alguna influencia, la casa ocupada temporalmente, fin de semana, 15 días, etc. Estos segundos serían más discutibles, porque la diferencia, la distinción no es estéril, porque si lo tipificamos como allanamiento de morada, la pena se duplica. Y si es como esta tipología, pues que han visto ustedes las penas que tenemos. Parece razonable, yo no estoy diciendo eso. Última ratio, con posibilidad, porque esto es lo importante también del derecho penal, las posibilidades de medidas cautelares de inmediatez. Por ejemplo, ¿qué son? Pues son decisiones provisionales que adopta el juez durante la investigación para proteger derechos, evitar daños mayores o asegurar resultados del proceso penal. Yo he puesto aquí 3 o 4, proponer algunas, son más. Desalojo cautelar, la primera, esa es fundamental, esa es más fuerte. Prohibición de permanecer o acercarse al inmueble, identificación y control del ocupante, medidas de protección del propietario. Termino con eso. Y he dicho antes, no sé si recuerdan ustedes, que podía darse la situación de tipos penales de organización o grupo criminal. Ahora lo trato muy brevemente. En los casos en que las ocupaciones se realicen por grupos de delincuencia organizada, la imputación delictiva puede pasar por el delito de ocupación, en el caso de 145.2, por supuesto, del 1 también, y los tipos penales de organización, grupo criminal de 560 bis y siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una confluencia de conductas delictivas donde la más intensa es la de 560 bis y siguiente, es decir, la del tipo. ¿Quiere decir eso que esos grupos tienen que ocupar la vivienda? Puede que no, en los casos no. Lo que hacen es ser inductores o son cómplices de los delitos, y desde esa perspectiva, pues también, sobre todo la inducción, es un tipo de autoría en el derecho penal y por tanto entraría en lo que yo estoy diciendo. Ya estoy terminando, ahora sí. El allanamiento de morada, como lo he adelantado, dice el artículo 102, particular que sin habitar en ella entrar en morada, y en morada ajena se mantuviera lo mismo que hemos visto, pero en morada. Se ejecutará con violencia e intimidación. La pena aquí es de 1 a 4 años, hemos visto ya de 1 a 2 en identificación. La usurpación ocupa la misma variable para entrar en morada. La gran diferencia, que en caso podría haber, yo creo que no, si alguno es especialista, no sé que me diga si lo considera. Se dice que, claro, puede haber un concurso de leyes, o incluso para algunos un concurso de delitos, entre lo que es el allanamiento de morada y lo que es la usurpación. Yo creo que no. Y hay bastante que lo han escrito, que lo contrario, creo que yo creo. Porque no se puede dar conjuntamente, no influyen las dos, porque uno es como base la morada, entonces si es morada no concurre en la concurso de leyes, son que concurren varias y se elige una, no es como el concurso de delitos que pueden ser los dos, etc. Entonces yo creo que es muy difícil que se pueda dar este concurso de leyes, pero en fin, esto es muy teórico y no lo imagino. Por último, antes de la valoración final es mía, los decretos leyes.
Como ven, estoy hablando de todo, Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero. Es uno de los el último de los decretos, si mal no recuerdo, empieza en 2022 y todos los años se van produciendo pues, estos decretos donde lo que se quiere hacer es adaptar medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad, la situación de vulnerabilidad social, o bien en materia tributaria, relativo a recursos, etc. Pues ya saben porque esto ha tenido una publicidad tremenda, una serie de circunstancias, pero la utilización que se hace de ello. El decreto ley, llamado por algún escudo social, que incluye, entre otras materias, la prórroga, que a nosotros nos interesa, al 31 de diciembre de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, cuando el arrendador tenga, ojo a esto es nuevo, y se ha puesto por presión, del Partido Nacional Vasco, que tenga 3 o más viviendas. ¿Qué se quiere hacer aquí? Se quiere sustraer de esta prórroga a los que tengan 1 o 2 viviendas. Y que eso es un tema que, en fin, que tampoco se está utilizando para nada raro, pero claro, detrás de eso están los propietarios. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta última Real Decreto? Pues continúa la del 2022 para hacer lo mismo, excepto lo que hemos dicho, lo que he dicho, susodicha superior de desahucio, también estaba, referencia de este decreto sacada de la suspensión a los pequeños arrendadores de la paralización de desahucio y lanzamientos. Es decir, que de todos ellos los que tengan, como he dicho anteriormente, 1 o 2, pues 3 para arriba ya entra en la suspensión. Esta cuestión ha sido muy debatida y como es tan reciente, yo voy a decir algo. Por un lado, la Secretaría General del partido lo ha calificado de asco absoluto. Yo creo que sea, quizás no se esté de acuerdo, pero que sea un Real Decreto, en este caso de asco absoluto, no, porque se está intentando que a las personas menos favorecidas, en principio, que tienen un piso, 2 pisos, pues no se les mantenga esa situación de no desahucio. En fin. Y luego está, por otra parte, porque vean que las dos partes discrepan, esto suele ser normal. La PAO, la plataforma afectada por la ocupación, denuncia las trampas del nuevo decreto, en cuanto se recoge la norma que sigue estableciendo que corresponderá a los servicios sociales competentes el realojo de la persona vulnerable cuando ésta reside en una vivienda de una persona con un máximo de 2 propiedades. Y añaden que, según esta redacción, es en la práctica una vía muerta, ya que no hay vivienda pública disponible para estos realojos, existiendo incluso la posibilidad de que se rechacen. Y se teme, bajo la apariencia de una excepción, el gobierno sigue blanqueando los lanzamientos de forma indirecta al no ofrecer una alternativa habitacional, perpetuando el problema y dejando de nuevo al propietario en un limbo legal y económico mientras la habitación mira hacia otro lado. Bueno, esto cada uno reflexiona, es un grupo que está defendiendo por los intereses de los que tienen su derecho. Bien. Para finalizar, yo creo que de todo lo que he dicho, ustedes lo comparten, ¿no? De lo que se trata, desde mi punto de vista, y ha sido la línea que he seguido en toda la intervención, yo creo que con coherencia, está el Estado, los gobiernos centrales, económicos, con decisión y compromiso de proteger a las personas y familias vulnerables con sus propios recursos y vivienda, con una política económica y social que sustente tanto al derecho a la propiedad privada como al derecho a disfrutar de una vivienda digna. Creo que esto hay que hacer un esfuerzo político-económico para equilibrar
equilibrar ambas cuestiones que no se una a la otra, porque las dos tienen su sentido. O sea, sí se parte del derecho a la propiedad, y ese es otro tema ideológicamente. Termina. Mi idea hacia una política criminal y social integradora, es lo que acabo de decir. La complejidad que genera la ocupación en un sentido amplio dentro del entorno jurídico, a ver que las respuestas pasan inequívocamente por el derecho penal, que tanto la realidad actual como en las mejores perspectivas político-criminales muestran límites instrumentales para gestionar conflictos en el derecho penal. Lo he dicho antes y lo digo ahora en la conclusión: si se puede evitar el derecho penal, que se evite. En la última ratio, lo que sucede es que en muchos casos, por ejemplo, en el número 1, pues eso es imposible. Pues se podría utilizar la vía que antes he dicho del Estado, ¿no?, de necesidad social, vía exculpante. Miren ustedes, con brevedad total. El Estado de necesidad se divide, o dividimos a algunos autores, en dos variables. El Estado de necesidad objetivo y el Estado de necesidad subjetivo o exculpante. Uno se ve en las causas de exclusión de la antijuricidad, en el juicio de antijuricidad, el otro se ve en la culpabilidad. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay? Que en uno, en el de la antijuricidad, el bien jurídico tiene que ser, por el daño a causar, menor, mientras que en el otro, en el culpante, pueden ser igualdad de los bienes jurídicos. Claro, esto tiene la ventaja desde el punto de vista que haciendo un exceso o haciendo una perspectiva interpretativa que pueda llevar a ese equilibrio de bienes jurídicos, se podría aceptar este estado con más frecuencia, este estado de necesidad exculpante. Porque en la antijuricidad, el estado de necesidad elimina el delito. Aquí en la culpabilidad lo elimina porque es una causa de las que llamamos exigibilidad, no exigibilidad. Es decir, la exigibilidad es que a una persona que actúa no se puede exigir que actúe con una conducta en que la mayoría de la ciudadanía no esto es complicado, pero se lo digo en síntesis, no lo haría. Es decir, se puede condenar, se puede considerar como no causa excluyente cuando podía haber utilizado otra, por eso se llama de no exigibilidad. Y como está en la culpabilidad, cabe la posibilidad, no hay delito, pero sí abre la puerta a otras actuaciones en el ámbito, sobre todo, del derecho civil, que podría ser una causa. Esto no es delito, tenemos el estado de necesidad exculpante, pero seguimos la actuación desde el punto de vista, pues, de otros sectores del ordenamiento jurídico, incluso del derecho penal, del derecho derivado de esta hipótesis. Bien, esto ha sido un planteamiento que se puede ir dando vuelta en él. No es fácil, pero es una vía que se puede abrir para tener mayor presencia dentro de esta situación. Lo que hay que evitar desde el punto de vista de la colisión del derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda. Hay que considerar, y vamos a lo que he dicho al principio y que es toda la perspectiva de esta intervención, que lo requiere la política social dirigida a prevenir, en su caso, actuar sobre la exclusión residencial de las personas que tienen necesidad, la vulnerabilidad, etcétera, que ha de recaer, con mi educación de término, en el Estado. Que al final somos nosotros, los ciudadanos, que estamos todos, pero bueno, con la estructura económica del Estado, haciendo pues, más posibilidades a las personas que están en esta situación, que tengan que llegar a estar bajo
el criterio de un derecho penal y de un delito porque antes hayan encontrado soluciones donde debe de haberlas en una política económica e incluso en un sector ordenamiento jurídico no tan fuerte y tan grave como el derecho penal. Porque yo creo que jamás se puede intentar criminalizar la pobreza. Porque la pobreza no se criminaliza. No sustituye a una política de vivienda eficaz. Es decir, es muy fácil, y esto no solamente en estos aspectos, sino en aspectos del derecho penal, en otras, podríamos decir, estaría hablando toda la tarde, es que no caigamos en la tentación de lo fácil, criminalizo la pobreza y me quito el problema, sino hay que sustituirlo, ese interés de criminalizar la pobreza, en algún caso se hace, no sustituyendo una política de vivienda eficaz y un derecho penal que se entienda con respaldo social, porque si no es así, puede terminar siendo un derecho penal ineficaz y legitimado. Y yo, como he dicho a ustedes en el planteamiento garantista, no quiero ese derecho penal. Quiero un derecho penal comprometido con la sociedad, comprometido con más líderes, pero también comprometido con los principios básicos del Estado social y democrático. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Morillas, por esta excelente... No, pero no hemos enterado muy bien de todo lo que se ha dicho aquí y se ha abordado, yo creo, de una forma muy divulgativa, aunque con mucho rigor también jurídico, la problemática que plantea. Dicho esto, me gustaría abrir un turno de palabra. Creo que el profesor María lo está esperando también para que cualquiera de ustedes pueda formular alguna pregunta, plantear alguna duda, hacer alguna aportación. Tenemos disponible el profesor María para eso, así que adelante. Quería agradecer a Morilla la magnífica conferencia que ha dado tanto en el problema social como fundamentado en el jurídico, pero yo veo que el gran problema de la vivienda realmente recae en un diferencial que hay muy grande entre el poder adquisitivo y el precio de la vivienda. Recientemente se publicó hace unos días unos ayuntamientos de la costa de Granada, Muñeca y Motril salían a subasta unos terrenos para construir 1000 viviendas de protección oficial y han salido desiertos. Entonces, el problema viene, no sé si es especulativo o es que ese costo de construcción de vivienda, de infraestructura, supera el costo del precio de la vivienda de protección oficial y sale desierto. La administración que crea suelo para construir para la vivienda realmente necesitada, porque todo el mundo partimos de la base de que la vivienda es un bien social y todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Debe promoverla la administración, fundamentalmente el Estado y las comunidades autónomas que tienen la competencia de la misma. Y mientras no se produzca eso y haya ese desfase tan enorme entre el poder adquisitivo y el precio de la vivienda, el problema va a seguir existiendo. Sí, porque es un problema de vivienda, fundamentalmente, que evidentemente yo estoy de acuerdo. Pero ese problema lleva consigo ya la ocupación y todo. Potencial, todo lo que pasa es que hay mucho bien y mucho interés. Es decir, porque aquí hemos hablado fundamentalmente de situaciones individualizadas, también colectivas, ¿no? Individualizadas, de personas que están en situación muy negativa.
Entonces, no hemos hablado de, bueno, sí hemos hablado algo, pero no quizás de todo lo que se puede hablar de la instrumentalización de las viviendas para el coste, para el aumento, para dificultades de conseguir una vivienda mínima. Yo podría poner muchos casos de esto, uno próximo a donde yo vivo, no lo voy a hacer, donde bueno, las especulaciones son tremendas, apoyadas a veces además por instituciones públicas. Vamos, que sin embargo, yo, no sé si es así, pero bueno, yo cuando voy al fútbol, soy aficionado a Granada, voy andando y veo que antes de llegar se ha hecho un bloque inmenso, muy grande, de viviendas sociales. ¿Está bien? No sé si esas viviendas tienen un precio elevadísimo, ¿no? Pero bueno, por lo menos algo se está haciendo. Visual, no sé luego la repercusión que tiene. Porque claro, un juego de... Bueno, tú sabes perfectamente, mejor que yo, porque ha sido así. Entonces, que yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que hay que potenciar, pero potenciar de verdad y sin perspectiva nuevamente de que sean siempre los mismos, o bien los que sientan la gran debilidad o los que tengan que hacer frente a algo económico que lo tienen que hacer otro tipo de personas. Sí, gracias por su presencia en primer lugar. Luego le quería hacer una pregunta que no me ha quedado bien. Una segunda vivienda, por ejemplo, en la playa o en el pueblo, habitacional durante la semana, fines de semana o vacaciones, ¿se considera morada? He dicho lo que de la lógica había lo que más dudosa. En principio, dice usted que durante una semana, 15 días... Bueno, por ejemplo, algunos días externos a la semana, fines de semana, vacaciones, hasta un mes. ¿Eso sería considerado? Sería morada. ¿Sería morada? En principio, pero no es lo más pacífico. Sin embargo, hay interpretaciones que en ese sentido se considera como moral, porque es el lugar en que habitan esas personas. Sí, independientemente que no sea la residencia, digamos, habitual. No tiene que ser habitual, permanente. Sí, quiero decir, se puede ser segunda, por ejemplo, la que yo, no sé, usted sí, en la playa. Lo digo por yo que tengo una casa de mi padre en el pueblo y voy los fines de semana, voy durante semana y en verano me quedo allí. ¿Eso sería morado o no? Mi interpretación es que lo dudo, pero yo añadir, no, es que es un tema complicado. Yo soy profano en esa cuestión, por eso y yo creo que en principio se podría argumentar que es... Usted ha dicho antes que hay unas 14.000 ocupaciones en España, ¿no? Más o menos. Lo ha dicho él. En 2024. En 2024. ¿Se sabe aproximadamente cuántos son allanamiento de morada y ocupación? Es decir, allanamiento de morada entendido que está dentro del derecho penal. Sí. Entendiendo por morada la vivienda habitual. Sí, la usurpación también, claro. ¿Se sabe más o menos cuándo hay de ocupación y de allanamiento? La segunda pregunta... Hombre, se podría saber, yo no lo digo aquí, y no me acuerdo de memoria, esa es la verdad, pero no, el allanamiento de morada es menor. Vale, es más fácil recurrir ante los juzgados un allanamiento de morada, demostrando que es la vivienda habitual, el plazo de echar a los ocupantes es más rápido. No necesariamente. Vale, la segunda pregunta, si esto que sucede en España de ocupación ilegal, si es el único país de Europa donde ocurre esto. No, claro. Quizás no con la intensidad. Aquí le he citado a Alemania, ¿no? Que
prácticamente están haciendo lo que estamos haciendo nosotros. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Siguiendo en la anterior pregunta, si se conoce de estos 14, 15, 16.000 casos, ¿cuántos son verdaderamente son vulnerables? O sea, que de esos 4 grupos que hay... No, porque lo que yo he traído es el conocimiento de esos, no vulnerables o no vulnerables, sino que entrarían dentro de la estadística. No sé si hay más, es que lo he visto rápido, pero vamos, puede usted mirarlo en el Ministerio de Interior, que viene todos esos datos. Yo lo que he estado buscando a eso, porque lo que no quería es traer ni tantas estadísticas, que a lo mejor hubiera sido muy interesante para ustedes, pero traer toda esa estadística, porque para mí es tedioso los datos y tal. Y como están ahí, se pueden mirar sin mayor problema. Mi idea era ver cuántos propietarios están estadísticamente también, en qué situación de número estadístico. Y eso no lo encontré. Eso sí lo he buscado. Si no he entendido mal, la Constitución y el Estado garantizan y prometen unos derechos que luego ellos no pueden garantizar. Y se lo echan los problemas a la ciudadanía. Obviamente, no, Sí, no es así. Sí, No es así. Del todo. Hombre, en lo de la vivienda, sí es así. Lo que pasa es que, se lo he dicho, la Constitución lo recoge como una pretensión, no como la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Eso sí es, y eso sí se reconoce. Lo otro es una declaración constitucional, ¿no? Que luego hay que concretarla en las vías normativas corrientes. Pero vamos, en definitiva, es que efectivamente, que son, que este es el gran problema, yo lo había dicho en forma, el tema es que al final todo esto lo están pagando los dueños, los propietarios, y bueno, quizás no son los responsables, pero no solamente eso, sino la luz, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una situación anómala desde ese punto de vista, anómala. Porque, claro, si es personas que están en una situación de vulnerabilidad, pues el propietario eso no tiene la culpa. Quiero decir que, entonces, por eso hay que buscar un equilibrio entre ambos derechos. Aunque el más prioritario constitucionalmente es el de la propiedad privada. Porque es más directo. Porque yo puedo ir, que en algún caso, en muchos casos, que me ha afectado, me han conculcado mi propiedad privada de aquí, y sin embargo, como he puesto el ejemplo, yo no puedo ir a decir, oiga, que yo no tengo piso, quiero que me den una sentencia, que me den un piso. Ahora, son cosas distintas. Pero en definitiva, claro, se está cargando todo esto sobre los propietarios, esto es obvio, ¿no? Perdone, al hilo de lo que está Perdón, diciendo... disculpe, Vale. vamos a seguir el orden de las palabras. No, al hilo, Perdone. tomando con lo que dice este señor, el anterior, ¿no le parece a usted que el hecho de la ocupación que ha habido en los últimos años, el legado y los primeros, hace que los propietarios del piso, los pequeños propietarios que tienen un piso para alquilar, lo dejan vacío por temor a que lo ocupen de la vivienda y eso encarezca el precio de la vivienda? Porque eso lo están diciendo en el Congreso, pero no se toma ninguna medida. Eso hace que el precio de la vivienda, el de alquiler y de primera venta, eso hace subir el precio de la vivienda. Si un propietario tuviera la seguridad jurídica de que no le van a ocupar el piso o de que lo pueden echar fácilmente, habría más pisos para alquilar y no lo hay. Hombre, si tiene uno o dos, ya hemos visto que dice en el decreto
Sí, hace un mes. Hace el año pasado, ¿no? No, ningún año. Ha sido este año, incluso en un acuerdo. De acuerdo, si me permite, vamos a seguir el orden de las palabras y respetarlo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Jesús, por favor. Sí, yo en primer lugar quisiera agradecer la charla, la conferencia que nos ha dado el profesor, porque a los que no somos juristas nos ha hecho, no tenemos nadie perfecto, ¿no? Y nos ha hecho aprender muchas cosas. Y entonces me quedan algunas matizaciones. Efectivamente, el problema de la ocupación de las viviendas en nuestro país es uno de los factores que, cuando se ve el análisis social, es una preocupación de la población española, sobre todo del propietario que tiene, y retrae evidentemente la salida de viviendas para el alquiler. Ese es uno de los problemas. Y eso se debe en gran medida a que hay la conciencia, no sé si es real o no, podrán comentarlo, que en España se cree que la ley en términos general favorece más al ocupa que al propietario. Esa es una acepción, puede que no sea real, pero es la acepción que se tiene. Y además, teniendo en cuenta que la ley en España no destaca fundamentalmente por su rapidez, aunque uno tenga la razón y podríamos decir la ley ampare determinadas circunstancias, mientras que se inicia un proceso, hasta que se llega a un auto que define un proceso, pues puede tardar años. Aunque tenga razón. Entonces, todo esto, mi pregunta es, ¿ocurre en otros países? Porque yo, mi experiencia personal, yo he vivido, por ejemplo, he vivido en Finlandia últimamente, he vivido en Estados Unidos, en Reino Unido. Esto no ocurre, por eso. Si en Estados Unidos, si tú tienes un problema de ocupación, es que se produce la desocupación en una semana. 15 días. Y en Finlandia, que es un país de la Unión Europea, que tiene podemos decir, un marco jurídico democrático, donde hay una cultura y una sociedad del bienestar, el país más feliz del mundo, este problema no ocurre. ¿Por qué ocurre en España de una manera? 14.000 casos son los que se conocen estadísticamente, pero hay muchas personas que no denuncian. Entonces, por tanto, vamos a duplicarlo esto al 50% más. ¿Por qué ocurre en España? ¿Qué hacemos los españoles que nos lleva a esta situación? A ver, si tú puedes. Yo le digo que porque ocurren otras cosas en Estados Unidos. Bueno, no, que la sociedad americana sea perfecta. No, en este simplemente como... En este caso concreto. Porque, claro, favorece al ocupa, más que al... en principio sí, porque el ocupa es que el que está cometiendo el hecho, y al propietario se le ponen muchas pegas, esa es la verdad. ¿Qué pasa ¿por qué pasa? Eso sería un tema para hablarlo muy detenidamente y no sé, de momento yo creo que hay en España una estructura que está llevando a son de antiguas estas situaciones, pero más últimamente, a partir del año 18, 20, que hay una percepción de los objetivos ideológicos que pueden llevar a esta situación. Que pueden llevar razón, yo no estoy quitando la razón a nadie, pero evidentemente lo que yo he planteado aquí del otro sector está claro hacia dónde se dirige, en principio, dónde se dirige. Entonces, yo creo que puede ser ese uno de los motivos, porque claro, lo que se dice es un tema clarísimo de unos objetivos ideológicos determinados. Si no está de acuerdo, no sé, otro tema. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Allí pasa todo lo contrario. En una semana y son capaces de meterlo en la cárcel y tenerlo allí 5 años, ¿no? Es decir, que todo tiene su
relevancia. Por eso yo creo que lo ideal es función entre ambos derechos, aunque sea más prioritario el derecho de propiedad, que en muchos sectores o algunos sectores están en contra para que debe ser derecho en principio derecho de propiedad, ¿no? Pero desde esa perspectiva, pues claro, tiene que suceder esto con una intensidad mayor que en otros países que tienen otra orientación diferente, ¿no? Ya, pero sí que me parece Finlandia también, que nada tiene que ver con nosotros en los planteamientos, en los contenidos, en la propia ley. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ellos tienen una regulación muy diferente a la nuestra, que es garantista. Si garantista no tienen nada. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes en este sentido. Pero yo creo que esos planteamientos, en las declaraciones que se oyen y tal, pues son planteamientos que se van, existe su derecho ideológico de ir hacia esa línea, que además esa línea actualmente, en lo que es normativa y tal, pues tiene su éxito. No le digo el por qué, porque lo sabe usted también como yo, el porqué del éxito. ¿Antonio? Yo rápidamente quería hacer un poquito tarde y tampoco quiero alargarlo mucho. En primer lugar, agradecer al profesor la colaboración que ha dirigido. Y en segundo lugar, relacionando con la última intervención, bueno, yo he tenido oportunidad de intervenir en múltiples problemas de construcción y la experiencia que yo saco de ella, la verdad es que el derecho penal, como derecho penal de intervención mínima, quizá no sea la solución para nada a esta situación. Son procesos que se alargan mucho en el tiempo, desde que se produce la ocupación hasta que se pone la denuncia, hasta que la Guardia Civil identifica al ocupante, hasta que el juzgado señala para juicio, hasta que se dicta sentencia, hasta que esa sentencia es firme y hasta que esa sentencia se ejecuta. Pueden pasar 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año, en lo que el propietario de la vivienda se encuentra desposeído de su propiedad de una forma absolutamente ilícita. Esto es, sin duda, frustrante para el propietario y encuentra muy pocas palabras de consuelo por mucho que se le diga que hay una situación de vulnerabilidad y demás, porque su propiedad se encuentra ocupada. Yo creo que es preciso cambiar la legislación penal, el Código Penal, el artículo 245, que como bien ha dicho, mantiene una pena muy, muy leve, porque además esa pena de multa está en función de la capacidad económica del sujeto pasivo, perdón, del sujeto activo, en cuyo caso es que finalmente, aparte de ser pequeña la multa, ni tan siquiera la va a pagar, ¿no? Creo que todo eso, el derecho penal, es muy barato en España para este tipo de delitos y debiera de darse una vuelta a la legislación penal y permitir, en primer lugar, que como medida cautelar inmediata, los juzgados de instrucción, en caso de que se produjera una ocupación inmediata, una ocupación de la vivienda, pudiera actuar de forma rápida y contundente y desalojar si se presenta un mínimo título que justifique esa propiedad y la ocupación ilegítima, poder actuar de forma inmediata desalojando a la persona que ha ocupado la vivienda. En segundo lugar, endurecer un poco más las penas, porque realmente cuando uno después de todo ese calvario de un año, yendo a juicio y demás, se da cuenta, bueno, cómo desmantelarse y todo lo que ocurre con la vivienda cuando la desocupa, que todo le ha salido gratis, porque además ha tenido que pagar la luz y el agua, porque puede haber delitos de coacciones y la corta, pues bueno, se están generando un montón de cosas que al final dan lugar a estos movimientos tan desagradables de antiocupa, que lo único que buscan es buscar la solución por la mano propia, cuando tendría que ser el Estado el que buscara soluciones para acabar con esto. Ya solo hacer esta consideración porque creo que hace falta mucho calor. No, estoy de acuerdo. Casi todo, porque la realidad es la realidad. Es decir, es que, claro, si se dice a cualquiera, a X, es que son vulnerables, es que, claro, hay que hacer algo. Y yo creo que no, y yo creo que no debe ser derecho penal. Derecho penal para los supuestos pagamentos en Alemania, con algunos otros
delito se lo llevaba al derecho administrativo. Y al cabo de los 4 o 5 años de regular vieron que el derecho administrativo no es que no sirviera, pero que no era lo intenso que el derecho penal. Y entonces pasaron al derecho penal a unos determinados delitos, del medio ambiente sobre todo. Claro, aquí es que yo últimamente tiemblo cuando se habla de modificar el Código Penal, porque todo es complicado y las modificaciones últimas son bastante criticables. No es mi modelo de política criminal del siglo XXI, pero es una política criminal desde la perspectiva abierta, comprometida, con informes, sabiendo lo que se está haciendo, hacia dónde lleva y realmente que sea una política criminal, un derecho penal que corresponda a lo que tiene que ser la estructura de España, tanto en otros sentidos como en el normativo y sobre todo en el derecho penal. Si analizamos algunas de las modificaciones últimas, pues quizás serían más necesarias la modificación que esta misma. Desde luego, el 245.2 está ahí por lo que está, ¿no? Pero yo creo que sería innecesario en el sentido si funcionaran otros criterios. Y efectivamente, a la conclusión que llevamos, que llegan todos los pendientes de ustedes y yo mismo, es que esto lo dice lo que antes yo he planteado, de que miras para otro sitio, las instituciones públicas y tal, es que eso es lo que hay que evitar. Es decir, también es cierto que habría que analizar con mucha más intensidad lo que es la vulnerabilidad real. Real quiero decir que responda a una situación como la de esta necesidad, que sea una necesidad total, no por una serie de circunstancias que yo soy vulnerable. Yo soy vulnerable relativamente, porque para que sea el Estado el que le brinde, que somos todos, el que le brinde pues otras alternativas. Y esto está sucediendo y va a suceder más quizás en el futuro. Por tanto, por eso yo he empezado diciendo que es un tema muy complejo, un tema muy difícil en el sentido, pero no solamente este, podríamos ver otros temas de la misma magnitud y quizás con una perspectiva de presente y de futuro, pues también complicada, o de pasado que está actualizando las reformas que se hicieron en su momento. Por lo tanto, no es fácil. Usted ha dicho, es correcto, porque claro, ¿qué necesidades, quiénes son los propietarios? ¿Por qué tienen que afrontar esto? Y más cosas. Ya ha dicho la ecuación y tal, que le puede decir la luz, el agua, etc. Es que a mí eso me parece una auténtica barbaridad. Sobre todo los mayoritarios, porque claro, lo que se dice es que son grupos, son tal. La mayoría son personas, propietarios de 1 o 2 pisos, que viven de eso, que tienen lo tienen alquilado para poder vivir después de la jubilación, etc. En estas circunstancias, pues hay que hacer algo más urgente. Hombre, yo es que tampoco la jurisprudencia están las cautelares, ¿no? Las cautelares de que se pueda actuar de inmediato. No de inmediato con sentencia, sino de lo que es una cautela. Todo esto se puede hacer, pero hay dificultades serias, incluso dentro de los propios órganos, propia jurisprudencia, etc. También hay posiciones enfrentadas de una perspectiva, interpretaciones diferentes desde una perspectiva y de otra. Entonces, el tema no es fácil, como estoy viendo por lo que también están ustedes indicando.
Dice usted no criminalizar la vulnerabilidad, es verdad. Y esos ocupas que van saltando de casa en casa, esa gente que tiene una hipoteca y le embargan la casa porque no puede pagarla. He dicho la pobreza, ¿no? No digo esos casos particulares. No digo de que criminalizar la pobreza, que es peor que la... Pero digo esos otros casos, hay gente que va con ocupas, que van saltando de sitio en sitio y que van dejando casas embargadas y gente que a lo mejor solo tiene eso. Vamos, que son ahí profesionales, es obvio. Pero es que eso es lo que también se tiene que atacar. Se tiene que actuar sobre estas situaciones, ¿no? Que son muy complejas y muy difíciles. Esa es la verdad, ¿no? Pero lo que hay ahora es lo que hay. Yo creo que se va avanzando. Lo de Real Decreto, que si nos ponemos formalistas, claro, es tan difícil el tema y sobre todo difícil de determinadas ideologías, es decir, pero si uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues actuar. Lo que pasa es que no es tan fácil cuando se da la vulnerabilidad, cuando se da estas circunstancias difíciles. Lo único que se puede es decir lo que estamos diciendo. Es decir, esto se tiene que afrontar posiblemente desde otra perspectiva, porque si no, es que no hay una salida eficaz. Y yo estoy convencido, y soy penalista, muchos años, por cierto, lo he dicho. Sí, pero el derecho penal, si lo podemos evitar, vamos a evitarlo, porque no tiene sentido. Y más en una situación como esta, donde las personas participan, una son lo que usted dice, uno y otro, claro, son muchísimos alumnos, no son profesionales de esto, y grupos que están viviendo de todo esto. También por la otra parte están los anti, que también tienen una perspectiva también discutible, ¿no? Pero en fin, es que estamos coincidiendo en todo. Lo que pasa es que no hay una solución clara y determinante. Yo lo que he propuesto es pues, que hay que concienciarse desde el punto de vista de las instituciones públicas y que el derecho penal solamente esté para casos más graves, más fuertes. ¿Qué sucede? Que la gente no cree en otro sector del ordenamiento jurídico, porque si el derecho penal es lento, el derecho administrativo, el derecho civil, ¿para qué contar? Y no tiene la reacción y los instrumentos que puede tener el derecho penal. Entonces, no es fácil, porque yo, por ejemplo, lo que usted ha dicho del 245.2, lo dejaría si funcionara realmente con rapidez y eficacia, pues el derecho civil, por ejemplo, donde debería de ir quizá estos casos siempre que tuviera la temporalidad mínima, porque si no, es que claro, no se puede estar, como han dicho ustedes, 1 año, 2 años, 3 años, pagando todo y la otra persona allí, ¿no? Entonces, claro, se dice, es que el juez pide información y dice, no, esto no puede ser, pero si ustedes son obligados a que sea, ¿cómo no va a poder ser? ¿Cómo no va a poder ser? Y entonces, ¿qué hacen? Pues no hacen nada, porque eso ya lo tendrían que haber. Es que no le dan ninguna de las causas que pueda en pura burocracia. Si usted ha considerado que esa persona es una persona vulnerable, pues entonces ya tiene que actuar si realmente se han dado todos los requisitos para esa vulnerabilidad. Y esto tampoco sucede. Es situación complicada. A mí me gustaría, para terminar, porque no queremos ninguno abusar del profesor Morilla, una pregunta de cierre, si nadie más quiere hacer una pregunta que considere importante. Y es, en resumidas cuentas, en tu opinión, profesor Morillas, la legislación, el marco regulatorio español es homologable al marco regulatorio que sobre esta materia se aplica en los países de nuestro entorno,
en la Unión Europea, en los estados social-democráticos de nuestro entorno, o no? Yo no he hecho un comparativo todavía. Sé de algunos estados que sí tienen algo parecido, pero no tal como tenemos en España. Porque en España, como os he dicho al principio, hay una serie de circunstancias, de situaciones que están llevando a una perspectiva diferente de principio. No toda la Unión Europea, porque esto es también otro tema complejo, pero yo creo que en esto podemos ser líderes en la normativa que tenemos en el Código Penal, que no sean líderes posiblemente no favorables, sino que se están buscando y se pueden buscar otros atractivos. Lo que pasa es que no funciona. Yo he empezado por la ley del 2018, que aunque era procesal civil, daba perspectiva y sin embargo no pasa nada. El mismo puesto ahí pues, no ha tenido éxito. Entonces, cada vez hay más dificultades en buscar algo que sea... Hombre, si yo fuera el legislador, mañana estaba hecho, desde otra perspectiva. Pero yo comprendo también que... O sea, que sería reformista, ¿no? El marco regulatorio, ¿no? Claro, reformista, sí. Eso lo he dicho en mis conclusiones. Es decir, sí, habría que buscar, porque yo le temo mucho a lo que he dicho al final, ese derecho penal que esté vendado o ciego en relación con las exigencias de la sociedad. El derecho penal tiene que ser una política criminal social, una política criminal de principios básicos, no voy a decir de ética, porque eso es otro tema. Ahora estoy con todo esto de la ética, que sobre todo en la inteligencia artificial, son los principios básicos del Estado social y democrático de derecho. Entonces todo eso hay que desarrollarlo desde una perspectiva adecuada. Yo aquí he planteado algunas cosas que tendría que estudiar más en profundidad porque no son fáciles incluso desde el punto de vista de estructura penal. Pero si se podría hacer algo, siempre, es que claro, cuando yo, esto lo digo en mi libro, digo que el derecho penal es la última ratio, no lleguemos al derecho penal. No soy como aquel profesor que es catedrático, decía todo para el penal, para que vengan mis alumnos, mis discípulos, etc. No, el derecho penal tiene que estar donde debe estar. Pero claro, siempre que es lo que le pasó a los alemanes. Yo estuve en Alemania, estaba en Alemania y me sucedió todo esto. Y es que me decía, pero hombre, que lleva usted razón, pero es que no está funcionando. Entonces tenemos que echar mano al derecho penal, porque si no esto es exacto. Y eso es lo que hay que buscar, esa congruencia entre, como he dicho, las dos una como la otra. Es decir, estos principios básicos, conjugarlos para que no sea lo de la vulnerabilidad, no sea algo que perjudique a otras personas que quizás sean también vulnerables, y que eso se vaya ordenando, se vaya proyectando en políticas reales, sociales, económicas, comprometidas en un Estado que sepa y que vaya en esa línea de progreso desde esa perspectiva. Entonces, yo estuve en una, lo has dicho tú, en un grupo de reforma de los códigos, del Código Penal en su momento y tal. Hicimos cosas bastante interesantes. Yo cuando llevamos al Parlamento, pues cada uno quería que pusieran lo suyo, el otro, esto no tiene, la política tiene que tener una unidad ideológica de pensamiento, etcétera, porque si no, me puedo llegar, oye, que no, que estoy bien. Podría ser una cuestión de Estado. ¿No? Sí, bueno, Estado también es difícil de conjugar, porque por eso se llama política criminal, porque es política criminal. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo tengo la estructura, y mejor meto un rollo y vamos, pero mi estructura es que está la dogmática y la política criminal.
la política criminal quiere decir que ahí incide la ideología, porque no se puede decir que un científico, un especialista, un poco me digo, con la ciencia no tiene ideología, porque eso es absurdo. Por eso la política criminal tiene que ir también sobre unas líneas concretas, básicas, fundamentales. Y mis líneas básicas y fundamentales son las de, insisto en esto, la de Estado social y democrático de derecho. Entonces, desde esa perspectiva hay que proyectar lo que son las normas. Bueno, en este caso estoy hablando de derecho penal, estoy hablando de otra cosa, de la propia Constitución, el derecho penal desde esa perspectiva, que hay que modificar. Pero lo que pasa es que claro, las modificaciones que le vienen a uno, sobre todo para los que tenemos una edición recién salida de 1200 páginas y al día siguiente te cambian texto y eso ya fue pegarse. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Le damos las gracias a José Morilla.